Yo me gradué de Finanzas y Bancas. Cuando me gradué del colegio era la carrera que estaba de moda. Me fui detrás de una novia que iba a estudiar eso y creo que la práctica fue lo único que hice en Finanzas y Bancas. De ahí salté a trabajar en mercadeo. Mi primer trabajo real fue G&G. Bienvenidos todos a otro episodio más en Panamá Conectando al Mundo. Un espacio para conocer a los expertos que han puesto en el mapa a Panamá y que siguen trabajando para empujar a Panamá como el mejor lugar para ser un hub logístico, comercial y portuario. El día de hoy nos encontramos por acá con Enrique Clemán. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hugo Torrijos. Gracias. Y vamos a estar hablando de dos temas centrales. Obviamente, Enrique, como presidente de la Cámara Marítima, tienes mucha experiencia y estás en una posición a donde ves muchas áreas. Pero una de las cosas principales que quería comenzar a entender como una persona que es ajena al mundo marítimo, pero que quiere conocer y que quiere también transmitir este mensaje es ¿cuántas áreas o de las áreas que hay, cuáles tú crees que son áreas fundamentales dentro del mundo marítimo en donde hay buenas oportunidades? Yo creo que es importante resaltar que este mundo o este clúster, estos negocios que hoy en día representamos, ya cuando tú escuchas que representan más del 30% del Producto Interno Bruto, Wow. eso te da una idea de que hay una gama de carreras, de trabajos, de servicios que se pueden prestar. O sea, este sector no es nada más el Canal de Panamá. Lógicamente el Canal de Panamá es nuestra columna vertebral, pero alrededor está el sistema nervioso, que es aquel que conforman los puertos, que conforman los servicios auxiliares, que conforman los transportistas, los que reparan, fumigan, los terminales de combustible, de puerto, de granel. O sea, es un conglomerado de negocios y de oportunidades que está en el país. Ahora, otra pregunta antes de entrar en alguna de las áreas que mencionaste, que como bien lo planteas, no, el mundo marítimo está aquí, pero alrededor del mundo marítimo hay muchas áreas que inciden en el mundo marítimo y que tal vez las personas no son conscientes de. Pero antes de entrar en ese tema y ya irnos, digamos, al grueso de la conversación, me gustaría conocer algo que me llamó mucho la atención. Hablando un poco tras cámara, te escuché decir de que tú vienes del mundo financiero. Yo me gradué de Finanzas y Bancas. Cuando me gradué del colegio era la carrera que estaba de moda. Me fui detrás de una novia que iba a estudiar eso y creo que la práctica fue lo único que hice en Finanzas y Bancas. De ahí salté a trabajar en mercadeo. Mi primer trabajo real fue G&G, Johnson Ok. Johnson. Ahí estuve 7, 8 años y ahí me empezó a gustar el tema del marketing, de la publicidad, este tema de imagen corporativa. Ya después, posterior, tuve la oportunidad de llevar un proyecto en Panamá de un grupo salvadoreño y quedé entonces con cero experiencia en un terminal portuario. Ok, entonces fue más o menos que la vida te fue llevando al mundo marítimo, más que tú, digamos, tenías ese interés en el mundo marítimo o que entraste de primera instancia al mundo Se marítimo. dio la oportunidad, recuerdo que iniciamos el proceso de yo cambiarme de ver productos de consumo a un puerto en el 2007. Fueron alrededor de 5 o 6 entrevistas que yo tuve durante todo el 2007 y inicio del 2008, y a finales del 2008 entonces se dio el tema de mi inicio en Manzanillo International Terminal, que es mi Ajá. principal sombrero y es donde llevo toda la parte comercial, lo que es la parte de mercadeo. Tengo 3 gerencias, servicio al cliente y imagen corporativa. Ahora, 3 áreas. en eso que menciona Hugo, en esto que menciona Enrique, esta historia, seguramente tú como profesional en la industria has escuchado o es un caso cotidiano así como el de Enrique de personas que vienen de otras industrias y la vida les presenta una oportunidad y entonces reconocen de que hay muy buenas oportunidades dentro del mundo marítimo. Claro que sí, claro que sí. Inclusive me siento un poco identificado también. A veces uno en el camino empíricamente vas cambiando un poco, ¿verdad? Pero lo que sí recuerdo que cuando conocí a Enrique fue en Manzanillo International Terminal y es algo que me llamó mucho la atención de que hay mucha gente joven trabajando con él en el tema del mercadeo
Y bueno, me acabo de enterar que empezó en finanzas, no lo sabía, de verdad, excelente, felicidades, tremendo cambio. Y tremendo cambio que hizo hacia tremenda compañía, porque ahora Manzanillo International Terminal, o sea, una de las compañías más estables para trabajar Y entiendo también que es uno de los puertos más importantes de nuestro país, es actualmente el puerto De que la más región. contenedores de la región. De la está región. moviendo en Panamá y en la región. O sea, Increíble. que es algo de verdad, felicidades. Es un terminal que se dedica al movimiento. Es como un aeropuerto Sí. donde llega un avión, deja un pasajero y el pasajero agarra otro avión y se va. Pero acá son contenedores, es carga. Viene el contenedor de Asia o de Europa, se quedó en Colón, en la terminal, y de ahí agarra otro barco para llegar a Brasil, para llegar a Estados Unidos y llegar al Caribe. Ok, y una pregunta ahora que mencionas eso, para entender un poco también de lo que pasa, digamos, adentro de un puerto, que me parece interesante como lo planteaste. Es un aeropuerto, pero para carga, Para carga. contenedores. ¿Qué tipo de carga se maneja en Panamá? ¿Qué puede pensar la gente o qué puede entender la gente que se mueve por aquí? Escuché que mencionaste Asia, Europa. Entonces, por aquí pasa en verdad de todo tipo de todo. contenedores. Tú no tienes idea de lo que viene adentro de un contenedor. Una anécdota, X día, hace años, una gente de Europa nos contactó, un refrigerado que venía de Estados Unidos y tenía destino final Europa, pidieron ciertas condiciones que tú ya levantas una bandera de alerta porque piden esto. O sea, era un Ajá. contenedor refrigerado que traía embriones de artistas que No te creo. iban a un banco de esperma de artistas de whatever en Europa y allá los congelaban. Me imagino que el tipo se muere y ya tenía sus herederos listos nada más Qué de... locura. Sí, sí, sí. O sea que como Manzanillo, o sea, como terminal portuario, ustedes tienen los espacios disponibles para procesar todo tipo de carga independiente de la industria. O sea, pueden No, pasar carros, pueden pasar textiles, todo lo que tenga que ser movido y ustedes están listos y preparados para manejar esa carga. Para procesar no tanto, porque nosotros realmente vemos es un cajón, una caja de Ujú, metal. Nosotros ujú. no sabemos qué es lo que hay dentro del contenedor, a menos que sea una carga peligrosa, una carga refrigerada, eso sí está en el manifiesto. Pero para nosotros es un cajetón gigante de metal con una numeración y la bandera o el logo de la línea naviera. Lo recibimos, lo almacenamos y esperamos que venga el buque que va a conectar, lo volvemos a subir y el barco se va. O en el caso de la carga local también, que es la carga nacional, los exportadores usan este tipo de terminales para que su carga pueda llegar a los mercados que ellos están enfocados. Claro, entonces entiendo. O la importación, sí, también lo que sí. consumimos, lo que compramos, viene en un Ah, contenedor, sí. llegó. Ahora, Enrique, me gustaría que le explicaras a Juan David también todo lo que conlleva ese cajetón, sacarlo del barco, ponerlo en el contenedor, organizarlo dentro de millones de cajetones que están adentro del puerto, Ajá. saber de quién es ese contenedor, saber si el contenedor se queda en Panamá o se va para afuera. O sea, todo lo que involucra esa gestión y toda la cantidad de oportunidades que hay para los jóvenes, para cualquiera que quiera penetrar la industria. Me gustaría que hablaras un poquito de eso también. Si es una planificación Sí. que se hace 24 horas antes de que arribe el barco. Ok, 24 horas, yo Sí. planifico hacia futuro. ok. Entonces voy acomodando los slots de contenedores, los grupos de contenedores en mi patio, de acuerdo al servicio. Yo sé, bueno, este grupo va en un servicio que va hacia el Caribe, lo dejo ahí. Y lo voy moviendo hasta que queda cerca de lo que es el muelle que utiliza el barco para poder despacharle. Como su área de carga, por así llamarlo. Correcto, porque si lo dejo acá, la productividad, o sea, la cantidad de contenedores, Ajá. el tiempo, entre menos está el tiempo, el barco es más Sí. positivo. Mayor rotación tienes en correcto, el puerto. El barco sale y tienes el muelle disponible para recibir el otro barco. Algo curioso es que, por ejemplo, en el caso de nosotros en MIT, muchos de los barcos que llegan normalmente tocan previo a llegar a MIT puertos como Limón, Ok. Puerto Limón en Costa Costa Rica, Rica. donde son puertos lentos, son puertos que no tienen la maquinaria, la inversión que tenemos nosotros. Entonces, el tiempo que pierden allá, los barcos cuando llegan a MIT, recuperan ese tiempo para poder seguir a su próximo destino. O sea, nosotros nos hemos convertido quizás en un colchón para que ellos recuperen el tiempo y poder continuar con sus siguientes ventanas. Y esto que mencionas es interesante. ¿Tú crees, si te tocara apostar o decir, tú crees que ya, digamos, el mundo marítimo está consciente o los clientes que llegan a Panamá están conscientes de ese buen servicio que se les brinda Por en Manzanillo? supuesto, nosotros en el caso de MIT hemos recibido premios internacionales
como mejor terminal. Yo creo que el hablar de MIT es hablar de un buen ejemplo de terminal, no solamente por el tema operativo, sino también por algo que se me ha quedado aquí, que se lo escuché a uno de los presidentes del grupo. Siempre se hablaba del efecto cascada. El efecto cascada es que si a ti te va bien, a los que están abajo les debe ir bien también. Entonces ese beneficio permea no solamente en el colaborador, sino que en la provincia que acoge esta terminal. Entonces MIT también es reconocida a nivel mundial por el tema social, por cómo nosotros retribuimos a la provincia que nos permitió ser lo que somos hoy en día, le retribuimos en la parte social, la parte a través de responsabilidad social, asuntos comunitarios, y es eso, cuidar también de la comunidad donde estamos. Claro, ahí para aclarar a cualquier persona que esté escuchando esto o viéndonos y no está muy claro, ¿dónde está exactamente ubicado MIT? Nosotros estamos ubicados en la provincia de Colón. En la provincia de Colón, en el área de Cocosolo, eran áreas que eran utilizadas antiguamente como base naval. Acuérdate que todas las salidas del canal tenían bases que custodiaban la entrada o salida. Nosotros en el 1995, que fue el momento en el que inicia arriba el primer barco, el barco Monterroso, un barco que marcó el camino al tema del transbordo en nuestro país. Fue un barco que descargó movimientos de transbordo. Fue el primer barco de transbordo. Llegó a estas áreas y ahí es donde nace el terminal. Claro. Sí. Otra pregunta que tenía ahora que mencionas esta efectividad que tiene MIT y lo bien planteado que deja Panamá frente al mundo marítimo y a la comunidad internacional. ¿Tú crees que la capacidad de tener estos puertos también se ve muy bien impactada por el tipo de personas que operan dentro del puerto? Porque el puerto sí puede estar muy bien preparado a nivel, como tú dices, de infraestructura, de máquinas, pero ¿cómo tú ves el punto de vista de los panameños y personas que llegan a trabajar en Panamá y qué tan importante crees que es su rol en que esto realmente sea un puerto de ese nivel? Sí. O sea, mira, te voy a contar mi anécdota. Yo comencé a trabajar con los puertos como en el año 2005-2006. Y al inicio todo se hacía bastante manual. Habían algunos programas, Excel, se manejaba la acomodación de los barcos, pero hoy en día tú entras a Manzanillo y es impresionante la tecnología, todos los software, los programas que tienen. Tienes varios panameños jóvenes trabajando, planificando la entrada del barco, viendo el contenedor hacia dónde va. No solamente eso, sino que ahora las RTG, que son las grúas que manejan los contenedores adentro del puerto, son también manejadas como si fueran drones. O sea, un operador remotamente la está manejando. Entonces, es increíble que antes había puro... que el operador portuario, y ahora son pura gente joven y eso es algo también que me gustaría que hablaras de eso, porque ahí yo veo que hay una nueva generación que tiene una oportunidad increíble en ese rubro. Mira, algo bueno es que, con esto digo algo positivo de Colón que siempre me gusta resaltar, el terminal de nosotros es hoy en día 80%, más de un 80%, me atrevo a decir que cercano al 90%, operado, manejado por colonenses. No te creo, de verdad. Somos poquitos los que somos de acá de la ciudad de Panamá. Qué increíble. Manzanillo MIT se ha convertido en una empresa que exporta mano de obra colonense. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros formamos parte de un grupo que opera terminales a nivel mundial. Cada vez que el grupo adquiere una operación, puede ser en China, en Asia, en Vietnam, Suramérica, en el Caribe, son panameños los que son enviados, colonenses, a iniciar las operaciones en estos lugares y a entregárselas a los inversionistas o a los socios o al operador local. Eso es algo que es bueno. Es verdad. Yo estoy de acuerdo con Enrique. Yo pienso que el colaborador colonense es el trabajador portuario por excelencia. Acuérdate que en Colón siempre ellos han tenido una entrada de dinero muy grande por los puertos, desde mucho antes de la privatización. Entonces yo sí, la productividad que tienen allá en Colón, colonense es echado para adelante. O sea, si tiene que meter 4 horas, mete 4 horas. Si tiene que manejar el tractor, la productividad. O sea, están muy enfocados en lo más importante del negocio de contenedor, que es la productividad. El barco quiere llegar y bajar ese contenedor lo más rápido e irse. Y en Colón, de verdad que en el tema de recursos humanos,
muy positivo. O sea, Estoy de es acuerdo un, con Enrique. es un tema y lo veo muy claro como lo has planteado y como bien lo dice Hugo ahorita, es un tema de tiempos. O sea, tú tienes una cantidad de espacio determinado en tu patio, tú tienes una X cantidad de contenedores y tú tienes una fila de barcos que saben que están registrados o no sé cómo se le llamaría para llegar a tu puerto, hacer sus transacciones que tengan que hacer y partir a su destino. Entonces, esa efectividad que tienes, esa rotación y esa capacidad de que las 1001 piezas que se están moviendo a la vez se muevan de forma coordinada es lo que le da esa efectividad al puerto MIT. Y ahora, me ha sorprendido muchísimo lo que dijiste de que el 90% de la mano o más Colón Wire. es de Colón, de C3. Increíble porque a veces uno pensaría, y creo que tal vez la historia ha cambiado, de que no, que la gente capacitada tiene que venir de afuera, No, de que no, que aquí no hay gente capaz ni bien preparada, pero entonces esto me deja saber que uno de los puertos más importantes de la región está llena de personas panameñas e inclusive de la misma zona donde está el puerto. es correcto. es. Lo importante es que MIT rompió quizás un parámetro, un círculo que había en 1995 cuando, por ejemplo, en la zona libre de Colón la figura era diferente. Muchos líderes, mucho personal viajaba de Panamá hacia Colón para trabajar. Sí. Entonces, lo otro positivo es que en el área de supervisión, por ejemplo, en temas ya de liderazgo, hay un tema de igualdad de género. Yo te puedo decir que el 50% de los líderes son mujeres. Increíble. La mujer, MIT se convierte en el primer terminal en tener operadoras de grúa pórtico, mujeres. Sí. No te creo. Sí. Sí, sí. allá arriba hay Increíble. mujeres y son las que tienen la mejor productividad del terminal. Sí, sí, yo tengo una amiga, una que fue gerente de compras allá hace como 5 años, espero que todavía esté ahí, pero era una mujer más tesa. No, dame esta cotización como es, y yo como que, ok, no, con todo respeto, por supuesto, señora colonensa, ya nos hicimos amigos después, pero de verdad que sí tienen esa mentalidad de la diferencia de género y la inclusión, que es muy positivo. Ahora, volviendo al inicio, el puerto es el puerto, pero el puerto, esa actividad, el barco, el puerto, generan una cantidad enorme de oportunidades alrededor. Como te mencionaba, desde reparación de contenedores hasta agenciamiento, personas que tienen que subir a los barcos. Hablábamos en estos Sí. días del tema de la fumigación. Fumigas adentro, Sí. una empresa de fumigación, tienes que fumigar a bordo, suplir al barco desde legumbres, un papel higiénico, Ajá. hasta trámites documentales. O sea, es una cadena, las barcazas, el combustible, o sea, es una cadena grande que trabaja de la mano, como te mencionaba, con la Sí. operación portuaria, con el canal, o sea, Sí. todo es un eslabón Sí. que va conectado. No, y no solo eso, también súmale también la parte que es muy importante, que es la parte de seguridad portuaria. Porque acuérdate que la política de cero accidente es súper importante en Sí. los puertos. O sea, que no haya ningún tipo de accidente. Claro, Tú tienes que mantener la productividad Con cero accidentes. con cero accidente. O sea, que no puedes hacer que el ambiente sea riesgoso, pero tienes que hacer que sea un ambiente de productividad. Claro, O sea, que eso que- también- Eso es algo que MIT invierte a Sí. diario, el tema de las capacitaciones, analizar cuando sucede un incidente, de una vez el action plan de cómo mejorar, cómo evitar caer Que en no se eso, repita. que no se repita y es un tema, cuando hablas de seguridad, es un tema que a todos nos involucra dentro de la terminal. Claro, tanto los que están, digamos, vamos a llamarlo así, en el campo, allá afuera, en esa parte que es donde, digamos, La mayor parte riesgo puede haber, operativa. hasta las personas que tal vez no están expuestas porque están en el área administrativa o demás, sé que, y entiendo por lo que dices, de que todo el mundo está tratando de salvaguardar sí. de que Todos sean tenemos la efectivos. camisa Sí. de Safety First, Sí. que es realmente lo Sí. que lo que nos interesa. Llegaste al puerto y cuando sales puedes regresar, cuando terminas, así mismo vayas Tal cual, desde tal, el cabello completo hasta la uña Tal- como llegaste. Claro, Así son. al final, y mira que no había contemplado ese punto, que es un punto sumamente importante. Estás obviamente moviendo maquinaria, esos contenedores son contenedores enormes, pesados, hay muchas personas moviéndose. No había contemplado lo importante que es la seguridad y entonces, por lo que dices, el estándar también que ustedes mantienen conjunto a los otros estándares que hay en MIT, de tener digamos, esa calidad y esa excelencia. Otra cosa que mencionaron un poquito antes en la conversación es que mencionó Hugo sobre el tema de los operadores y cómo ha cambiado, cómo la tecnología les ha permitido avanzar al punto de que son
operadores tipo drones, ahora que lo hacen Sí. remoto. Mencionaste de que hay mucha, tal vez, entrada de jóvenes al mercado laboral. Esto me hace pensar en la pregunta de, desde tu punto de vista, y que estás ahí en Manzanillo, ¿cómo es, digamos, esa rotación? O sea, digamos que entramos al año 2023. ¿Hay oportunidades para jóvenes que están entrando al mundo marino o mercante de estar en los puertos? O sea, sí hay una rotación, o sea, sí cada vez el puerto entre sus operaciones está en busca de jóvenes que se integren al mercado laboral. Si me preguntas desde el punto de vista de MIT, por supuesto, ya con esto que te mencionaba de que el puerto exporta, el grupo exporta mano de obra, o sea, no solamente haces carrera aquí, sino que te da la oportunidad internacional. Dejando al puerto a un lado, tú conoces, yo digo que esta industria es una industria con poca rotación en el sentido que tú entras, no estás brincando de un lado a otro, sino que las empresas, el sector, el mismo sector, te permite hacer carrera Para especializarte. para especializarte. Y lógicamente el tema o el joven es fundamental en esto, porque no solamente los puertos, bueno, nosotros iniciamos el tema que mencionaba Hugo, son prácticamente robots que manejan las importaciones, las despachan, trabajan con sistemas RFID y Sí. un tax de impresión, y las personas que están monitoreando son controladores, no son operadores, son controladores porque el equipo puede operar prácticamente solo. O sea, el Él programa, solamente el software, ¿serio? imagínate, sí. Wow. Sí. Él interviene si el equipo dice, ¿y sabes qué? Aquí hay algo raro, el equipo está viejo, el contenedor, no sé qué cosa. Ellos pueden a través de unos pads llevar el equipo a que pueda hacer la operación. Pero no Ok. solamente en el puerto se da este tipo de cosas. Por ejemplo, hay empresas que las limpiezas de casco hoy en día las hacen con drones marinos. Estos drones robots que te van limpiando el casco y tú ves nada más el alambre y el aparato que va de un lado a otro. Ahora que estuvimos de viaje, tuvimos la oportunidad de conocer un proyecto que se quiere desarrollar en el país, una empresa agremiada en la Cámara, de poder hacer despachos de documentos a barcos a través de drones. Y eso se quiere hacer, ya en Europa se hace, se están trayendo ese tipo de iniciativas al país y Sí. lógicamente nosotros como sector privado tenemos que aplaudirlas, tenemos Sí. que protegerlas para que se den y empujar a estos E agremiados a sí. que, E incentivarlas correcto, también. para que puedan Ahora, ser yo una tengo un realidad. pronóstico porque también es importante mencionar de que va a haber más competencia. O sea, Ok. no sé si han visto las noticias que hay otro puerto que al parecer se va a construir en el lado Atlántico. Eso Ok. obviamente va a ser competencia para Manzanillo y para los otros puertos que están en la región. Entonces, mientras más competencia hay, más tienen que apuntar a la productividad. Entonces, el tema de la tecnología, ¿por qué yo veo una gran oportunidad? Porque personas que ya tienen mi edad, y no es que yo sea tan viejo, pero a mí me cuesta tanto adaptarme a lo que yo hacía manual ahora a la nueva tecnología. Entonces la gente joven es la que va a ocupar esas plazas de trabajo. Y los que Porque, pueden hacer un por cambio, supuesto, pueden claro. hacer un cambio también, ¿no? Entonces, ahí también te quería hablar un poquito de la parte de competitividad, porque Enrique también es el presidente de la Cámara Marítima. Entonces, él Ok. tiene una gran responsabilidad. Ya hablamos de Manzanillo, pero del punto de vista gremialista, él tiene que mantener todas las quejas del grupo marítimo le llegan al presidente de la Cámara Marítima. Entonces, él tiene que manejar esa responsabilidad y tiene que actuar frente a las autoridades. Entonces, también es importante, creo que mencionar que cómo podemos hacer a Panamá más competitivo, que no nos pase lo que posiblemente nos pueda pasar con el registro de buques, porque siempre hemos sido número uno. Ahora somos número uno en el tema de transbordo de contenedores. Ok. Pero lo que no queremos es confiarnos y de repente dentro de 5 años decir, oye, estamos perdiendo nuestra posición número uno. Entonces no podemos confiarnos y por eso te pregunto, Enrique, ¿qué podemos hacer para nosotros mantener este liderazgo que tenemos en materia de transbordo de contenedores? Y nada más incluyendo algo ahí antes de que respondas, Enrique, un liderazgo que ha sido contundente, entiendo, por Panamá y que es prioritario Mantenerlo. a través del tiempo, siendo que Panamá es un lugar hub logístico, comercial y que tiene todas las ventajas, digamos, riquezas naturales para hacerlo. Falta entonces la parte de que tanto privado como público se alineen para mantenernos ahí. Sí. Mira que es interesante la pregunta y voy a hablar, como decimos, a calzón quitado. Dos administraciones hacia atrás, me voy a irme a dos administraciones para atrás, se creó lo que es la figura de un gabinete logístico. Ok. Nosotros, a pesar de que yo te mencionaba de que
tenemos un fuerte impacto en el Producto Interno Bruto. Tú no ves que nosotros tengamos un ministerio de logística, un ministerio marítimo, no hay esa figura de ministerio. Se creó el gabinete logístico con la idea de poder sentar a todos los actores que tienen que ver con nuestra industria y al sector privado para transmitirles a ellos qué cosas poder mejorar, qué cosas necesitamos. Pasó la administración que te mencionaba, vino la anterior administración, incorporó a este gabinete logístico al sector privado. Se llegó a un consenso del sector privado de todo lo que involucra marítimo, logístico y portuario y creamos un documento consensuado que es como una guía, se llama la Estrategia Logística Nacional 2030, donde detalla todas las necesidades que teníamos como sector. Es un documento que se lo presentamos también a la actual administración y que hubo un compromiso inicial de poder ejecutar las tareas que ahí se llevaban. La figura del gabinete ha cambiado completamente. Esa interacción que había antes no se está dando. Hoy en día el sector privado es invitado, pero o sea, nosotros le hicimos el plan como observadores y aplaudir lo que nos presentan. Pero no hay esa interacción necesaria, lo que se requiere, porque anteriormente tú llevabas un problema, tú llegabas a un tema y en la siguiente reunión, que eran mensuales, consecutivas, ya debía estar la solución que se había presentado en la reunión anterior. Entonces era importante que el sector privado tuviera esa participación, tuviera esa voz, y era un debate interesante que se formaba migración, la aduana, el sector privado, porque lógicamente ellos son autoridades y van a depender mucho de que si la ley, que esto y lo otro, pero había un intercambio bonito que al final sobre la mesa quedaba la solución y seguíamos para adelante. O sea, viene otro y seguíamos con otros temas. Y esto, por lo que entiendo como lo planteas, si realmente queremos ver este tipo de cambios, si realmente Panamá se quiere mantener en la posición que le corresponde, que es ser líder en esta industria, que tenemos todo lo necesario para hacerlo, hay muchos actores aquí presentes. Está, como mencionaste, por ejemplo, entendí que aduana debe jugar un rol, las diferentes áreas que son públicas y está entonces lo privado. Entonces, ¿sientes tú, digamos, por lo que comentas, que nosotros una de las áreas importantes a trabajar es en fortalecer ese puente que hay entre ambos lados? El gobierno tiene que ser un facilitador. La inversión, el conocimiento, el negocio lo lleva al sector privado, pero el gobierno es fundamental para que nosotros podamos seguir trabajando en estas cosas que mencionaba Hugo y poder que Panamá siga número uno, no solamente en temas portuarios, sino que hayan más iniciativas, más activos logísticos en nuestro país. Claro. Exacto, sí, es muy importante y también nosotros, los que estamos en la parte privada, también tenemos una responsabilidad de mandarle al país el mensaje de que este sector es fundamental para Panamá, fundamental para el futuro, porque también te quiero hacer una pregunta de qué tal fue el impacto del COVID en el tema marítimo, logístico y portuario. Sé que cayó, pero no cayó tanto como la economía local panameña. Entonces, eso es algo muy positivo porque es un rubro que ya es grande. 30% de todos los dólares que entran a Panamá entran por el sector marítimo, logístico y portuario. Qué locura, imagínate. qué locura. No solamente eso, sino que las fluctuaciones de volatilidad por un problema como pasó en la pandemia, que en un futuro puede ser otro, o sea, ni Dios lo permite, una guerra, no se afecta tanto porque el transporte es algo, o sea, que no puede parar. Claro. Y nosotros, Panamá, es un eje fundamental en el transporte mundial. Entonces, eso también es algo que es un mensaje muy importante porque yo creo que Kike y yo tenemos mucho tiempo hablando y sabemos que hay todas las administraciones, o sea, se puede decir que no le han prestado la importancia que es, pero nosotros tenemos que mandar ese mensaje al país diciendo esto es importante para ti o esto es importante para tu hijo. Y así también entonces que este sector se ha visto con la importancia que se merece. No sé si estás de acuerdo con nosotros como sector, como industria, empleamos a más de 200,000 personas. Wow. Entonces, tú no puedes estar jugando con darle la espalda a este tipo de industria.
Claro, y que Porque esa... se va a una línea naviera, se va a una agencia. Esto es un efecto en cadena así. Ajá, Cerró una ajá. operación, 70, 100, 200 despidos. Se va este porque dependía de este, acá hay 40. Y así te vas. Y cuando eso lo O sea, el ves... impacto es duro. No, y cuando Sí. eso lo ves, tú mencionas 200.000 personas, pero estas personas seguramente son eje fundamental en su círculo familiar. Entonces estas 200.000 personas Los es... demás. Así es. Se agranda y se agranda y Así se es. agranda. Así es. Y sabes qué es curioso, que algo muy importante que tú dijiste, Hugo, es que a medida que va entrando una fuerza laboral joven, que necesitamos mantenernos con esos estándares de calidad, que se necesita implementar tecnología, que obviamente ahí la juventud que ha estado viviendo y que nació en la era digital tiene muchas buenas ideas para seguir manteniéndose competitivo, que es capaz de ver algo de afuera, agarrarlo y ajustarlo al mercado panameño. El problema que yo siento que podría pasar con el tema tecnológico, digamos, o con esa capacidad de mantenernos en esa alta posición que tenemos, es que si tú te duermes en estos temas por 6 meses, un año y medio que hay lentitud, tú te quedaste atrás ya. Así O sea, mismo. la tecnología avanza tan rápido y esa capacidad de estar presente, necesitas estar casi que día a día. En estos días conversaba en un espacio con un profesional de la tecnología y él decía, la tecnología es uno de los campos que a donde si tú no estás día a día ahí, empujando, permitiendo que se te abran las puertas o que se te pongan las bases necesarias, digamos, desde el lado público como un facilitador o desde las empresas privadas que se sientan confiados de que tienen este espacio, rápidamente te puedes quedar atrás. Acuérdate que nosotros, el país, el sector de nosotros vive del barco. Las empresas en las que está Hugo, el resto, vive de un barco que llega aquí. Si el barco no llega, no hay necesidad de tener tanto negocio para brindarle al barco. Entonces, Ajá. ese barco viene aquí porque depende de una conectividad. El país vende conectividad. La posición geográfica, el canal es importante, pero la posición geográfica que tenemos nosotros es lo que ha hecho que podamos ofrecerle al mundo esa conectividad de que venga un contenedor y a los 3 días pueda montarse en otro barco y partió. Entonces, es importante que para mantener esa conectividad, para mantener que esos barcos sigan viniendo, que todos, y esto incluye a los gremios también, porque, bueno, hace muchos años atrás, cada gremio disparaba en el sector logístico por su lado Ajá. y pudimos Ajá. crear el Consejo Empresarial Logístico, donde hoy Hugo forma parte Sí, soy de el secretario del Consejo Yo fui Empresarial presidente Logístico. también Fue del presidente. Consejo Empresarial Logístico y es interesante porque agrupa a todos los agremiados para disparar y para disparar suena feo, pero como para ir en una Para misma apuntar línea y hacia que una... no cada uno ande por su lado, ¿no? Que, Entonces, ahí me gustaría consultarte algo y entendiendo que Hugo, tú también estuviste en una posición, digamos, muy importante dentro de este consejo. Lo que mencionas es fundamental, o por lo menos así yo lo veo. Tienes diferentes empresas que son privadas y que cada uno puede tener sus intereses, digamos, personales, propios o su propio norte. Sin embargo, como perteneces a una misma industria, el beneficio de la industria te permite mejorar las condiciones, te permite mejorar la capacidad que tienen cada una de estas empresas individuales. Entonces, cuéntame un poquito desde tu punto de vista, Hugo, esa capacidad de los gremios y cómo has visto ese progreso, digamos, en estas relaciones que tienen cada empresa privada, que como tú dices son Sí, competidores tal sí, vez, sí, están cada uno tratando de que si viene el barco A, yo lo quiero y tú lo quieres, sí, pero principal por encima de que tú lo quieres y yo lo quiero, queremos que quede aquí en Panamá, sí, no que se vaya a otro sí. lado. Entonces, ¿cómo has visto que ha avanzado ese tema gremial de que estén trabajando en conjunto en pro del país? En los últimos años, como dice Enrique, sí ha mejorado. O sea, ¿qué pasa? Que nosotros, acuérdate que hace 20 años nosotros tenemos un modelo logístico y portuario por naturaleza, por nuestra posición geográfica. Entonces, ¿qué pasó? Que todos los demás países empezaron a imitar nuestro modelo. Entonces, nosotros dijimos en la empresa privada, oye, hay que ponernos las pilas. Hay que ponernos las pilas porque definitivamente que estamos compitiendo todos como un bloque con otros países, potencias que al final están imitando. Hasta Nicaragua quería hacer un canal, no sé si todavía tienen esa idea, imagínate, o sea, proyectos hasta la idea de un portuarios. canal. Todos nuestros competidores, que son los países, están buscando cómo hago para quitarle a Panamá Ajá. ese hub logístico portuario y marítimo y traer más para acá. Ajá. Tengo que ser más productivo. Entonces, al nosotros darnos cuenta de eso, nosotros dijimos no, o sea, tenemos que unirnos como bloque, ¿verdad? Porque
el involucramiento de la empresa pública o del gobierno para facilitar que todo esto esté ocurriendo, ya lo están haciendo otros países. Los otros países dicen, no, vamos a sentarnos empresa privada con gobierno a quitarle estos negocios a Panamá. Y nosotros estamos aquí confiados, no, que el gobierno, yo soy de un lado, tú eres allá. Entonces, entonces eso tiene que cambiar, porque ya el mundo cambió, ya el mundo va a una velocidad que o nos ponemos las pilas. Entonces, esa unión gremial se dio fácil porque es una coyuntura de lo que está pasando. Hey, pongámonos las pilas, y por eso mencioné lo del abanderamiento. Y no lo estoy mencionando por nada malo ni por un tema político, lo estoy mencionando que lo usemos como ejemplo. Podemos perder el primer lugar, que lo hemos tenido no sé por cuánto, pero creo que más de 50 años hemos sido número 1 en el registro de abanderamiento. No sé si son 50, pero bastante tiempo. Eso lo debemos como panameños usar de ejemplo y decir, todos los otros rubros de la industria marítima, logística y portuaria, que estamos en número 1, que lo estamos haciendo mejor, tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla porque en el caso del abanderamiento fue Liberia, que dijo, ok, voy a privatizar este registro y lo voy a hacer mejor que Panamá. ¿Quién sabe qué otra idea venga a otro país con el tema portuario, con el tema de marítimo, con el tema también comercial, logístico? O sea, entonces tiene que haber esa comunicación directa y esa proactividad de la empresa pública, del gobierno. Tiene que haberla y por eso se creó el gabinete logístico, como lo mencionas, y eso es fundamental, sí. ¿Cierto, Enrique? Claro, y estas ideas, por ejemplo, lo que mencionaste de Iberia y las diferentes áreas donde somos líderes o estamos muy bien posicionados, así mismo como se ha mantenido, ellas no perdonan. Viene alguien con una mejor idea, que ofrece un mejor servicio y... Sí. El transbordo es tan volátil que puede cambiar de un día a otro. Las líneas navieras se cambian los barcos llegando y te dicen, esos 3.000 movimientos vamos a empezar a enviarlos a Cartagena. Y a ellos no les importa. Mira que cuando empezó esto, el transbordo por el 95, Panamá era un hub, era el único hub en la gran piscina esta que nos rodea. El único. A los años ya salió el hub México de ambos lados, Cartagena de ambos lados, Cartagena, Buenaventura, o sea, Colombia de ambos lados. Tenemos hub en República Dominicana, tenemos hub en Kingston, Jamaica, o sea, hay hubs. Bueno, Costa Rica con el puerto de Moín lo están iniciando también en el puesto que yo pensé que... Entonces ya no es que juega solo en este... No, ya estos hubs tú los ves por todos lados alrededor tuyo. Así es. Y otra cosa, y también que creo que es importante tomar en consideración, estos hubs no es que son hubsitos que hicieron, seguro son inversiones bien hechas para... Claro, o sea, que cuando una naviera o una marca, no sé, un operador portuario o una marca, un barco que maneja muchos contenedores dice, si aquí están un poco lentos, si aquí están un poco mal, esta gente me puede dar, no es que voy a ir sufrido para allá, o sea, esta gente también me puede dar un buen servicio. Sí, así mismo es. No, y esa gente también tiene gerentes de mercadeo tan buenos como Enrique, llamando a las navieras, no, que ven para acá, que ven para acá, que Costa Rica, que es mejor, que Jamaica es mejor. O sea, que tenemos competencia en todos los rubros, o sea, en todos los rubros. Ese tema de los cierres de calle a nosotros nos pega enormemente. Claro. Porque la figura de los puertos de Panamá, nuestra logística, depende mucho de la conectividad de un océano al otro, a través del ferrocarril, a través de los servicios de conectividad entre terminales que brindan empresas de transportistas. Conectan contenedores que llegaron, no se van a mover en el ferrocarril, se mueven con camiones hasta el Atlántico. ¿Y quieres que eso bloquea la calle y esa conectividad se fue al piso. ¿Y qué hacen las líneas? Sabes que voy a transitar el canal y me llevo mis contenedores para otro lado. Y no te estoy hablando de que son 100 contenedores, 500 contenedores mil. Estamos hablando de barcos que descargan en Panamá más de 3.000 movimientos. ¿Por barco? Por barco. Wow. Y se los llevan. Wow. Cuando vas a ver, a la semana perdiste 14.000 movimientos de 2 servicios que hacía y se fueron. Y ya no regresan. Claro, y estos son pérdidas, o sea, ya económicamente hablando, son pérdidas, o sea, fuertes para cada uno de estas empresas privadas, puertos y sector en general. Ahora, mira que no había tomado en consideración que esa misma representación tal vez del impacto que pueda tener sucesos del lado país afectan a este lado privado, porque al final esa imagen, esa estabilidad que tú ves en Panamá, ese tema de que en los últimos 2 años han cerrado 4 veces el país cuando en los últimos 10 no habían, ¿sabes? Esa imagen tal vez
afecta que la gente diga, chuzo, yo no sé si yo quiero pasar por ahí porque qué pasa si se me queda mi carga atorada. Entonces esto también demuestra que hay una relación importante entre cómo se vende también el país y luego entonces eso impacta ese lado privado. Las líneas navieras tienen en Panamá oficinas centrales que manejan la región. Lógicamente, cuando se dan este tipo de situaciones, Ellos lo sienten de ellos una vez. tienen que comunicar lo que está pasando Ajá, y ahí es ajá. donde se toman las decisiones que nos pegan directamente a la industria. Eso viéndolo a nivel de transbordo, pero háblame del productor que tiene fulano, mengano, 3 hicieron la fuerza de 2 años para sembrar piña, melón, lo que tú quieras, lograron llenar un contenedor para poder enviarlo al Caribe y que ese contenedor, que la fruta tiene un periodo de vida, tú juegas con el tiempo de tránsito terrestre más el tiempo de navegación para que cuando la fruta llegue allá, cumplió en el tránsito el periodo de maduración y que sea colocado un buen producto en el punto de venta. Quedó en medio de los tranques de Chiriquí, se perdió la fruta. Un día, 2 días son peores. Cuando llega eso allá, llega puré. Entonces Wow. el esfuerzo de ese productor De 2 años se echó al de... piso y ¿quién le paga eso? Entonces Wow. viene el tema de le mandaron el contenedor para atrás y tiene que pagar también los gastos que acarrea Wow. ese movimiento con la misma carga adentro. Entonces el productor también se afecta. Y el productor, y eso es un reto que tenemos nosotros como sector logístico, porque te mencionaba que el éxito se ha desarrollado de forma vertical alrededor del canal de Panamá, Colón, Panamá. Sin embargo, ¿dónde están nuestros polos de producción? En los extremos. Así es. En Darién y en Chiriquí, y en el Boca del Toro. Entonces todavía tenemos el reto de ver cómo conectamos ese beneficio logístico en los extremos que tenemos. No tenemos todavía en el país, vamos encaminados hacia poder tener cabotaje a corta distancia, se dice, Sí, ¿no? sí. Conectividad marítima. Panamá teniendo 2 mares de ambos lados, no tenemos todavía ¿Cómo- servicios internos cómo para mover? poder... está el transportista, lógicamente, pero para el transportista traer un contenedor también todas las semanas, todos los días de Chiriquí a Colón, él tiene que estar gastando plata en desgaste de llantas, en freno, combustible, que si hubiera una conectividad marítima, esos viajes se duplican rápidamente, tienen mayor beneficio yendo de las fincas a un puerto en Chiriquí. Ajá, ajá. Y Entonces, tienes mayor capacidad seguro también. es correcto. Hacia allá estamos empujando Sí, ahora los gremios sí. en poder que Chiriquí cuente con una terminal. Hay un proyecto interesante que se está llevando desde el sector privado Ok. en Chiriquí, la gente de Puerto Barú. Puerto Barú, sí. Puerto Barú es una iniciativa que está ahorita mismo en el tema de impacto ambiental Pero está Ok. es un puerto que está, en David. cercano creo a que a David, 30 ahorita. minutos de David. Wow. O sea, 30 minutos de David y eso es un punto importante para poder transportar o iniciar ese negocio que no existe de transportar carga vía marítima a lo interno de Panamá. Y fíjate que esa terminal no va a beneficiar nada más al productor y al importador. El área de Chiriquí ahorita mismo tiene un interesante, ¿cómo se dice?, turismo náutico. Llegan minicruceros, llegan yates enormes al área de Boca Chica a sacar beneficio de las playas, pero ese yate, ese crucero, minicrucero, no tiene dónde poder pegarse a un muelle si necesita insumos, si se le dañó algo, si los turistas quieren bajar a agarrar un taxi, irse a Boquete, eso no hay hoy en día. Entonces llegan, usan las playas y se van. Entonces no dejan el verde, el flujo económico, ¿no? que podría estar pudiera- impactando correcto. a tantas más zonas. Es importante que estos Es proyectos importante. se den. Oye, Enrique, y te tengo una pregunta ahí con ese caso. Ya hablamos un poco de Chiriquí. Ahora quiero hablar un poquito de Colón, que es el área donde tú tienes tu actividad económica y yo también tengo actividad económica en Panamá. Yo sí me acuerdo que hace muchos años, cuando empezó el negocio portuario, habían muchas huelgas en Colón por temas laborales con X compañía. Eso ya no está ocurriendo. Ahora los problemas son un poquito más, las huelgas y los cierres y tal, ya son por un tema integral. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú piensas que Colón está recibiendo, contando que Colón tiene una economía grande, que tiene 3 puertos, tiene zona libre,
O sea, ¿tú qué consideras que nosotros, o sea, como gremialistas, o sea, deberíamos empujar para que el pueblo de Colón sepa que está recibiendo las ganancias que tiene que recibir por lo que representan en el sector marítimo, logístico y portuario, que representan bastante? 3 puertos, zona libre, industrias marítimas auxiliares. ¿Qué crees que podemos hacer para evitar pues que no solamente ahora, en los futuros gobiernos siguen ocurriendo estos riesgos de cierres de calle, que acuérdate que Colón es un poco pequeño, hay una sola calle que conecta a 2 puertos. Eso te trancan Te ahí. tranca el 100%, no, el 75% de toda la carga, una sola calle te la Wow. bloquea. Entonces creo que eso también es un poquito importante mencionarlo. Yo creo que ahí juega un papel fundamental los temas de gremios junto a las autoridades locales. Ajá. Eso de ir, educarlos y hablarle de los pros y los contras cuando suceden este tipo de situaciones, para que ellos sepan que si perdemos nosotros, pierde la provincia, pierden ellos también como autoridades. Claro. Entonces yo es algo que no entiendo todavía, por qué autoridades reactivas y no proactivas o activas van a esperar que el tema esté en el fondo para reaccionar. Cuando tienes un sector privado que siempre ha dicho, nosotros estamos ahí también para apoyar. Utilicen esa puerta. Hey, ¿sabes qué? Puede pasar esto está sucediendo. Conversemos, ayúdennos a ver de qué manera. O sea, en el diálogo está todo. Te lo repito, el tema del gremial, esa comunicación, esa transferencia de los conocimientos que tenemos nosotros hacia el sector público, hacia quizás a otros gremios más pequeños, asociaciones, es sumamente importante para hacer frente a lo que están mencionando. No, estoy de acuerdo. Y lo que dice Enrique, yo estoy de acuerdo. O sea, nosotros necesitamos en el sector marítimo, logístico y portuario funcionarios públicos proactivos. O sea, que no tengan miedo de tomar decisiones o que no tengan inseguridad de tomar decisiones, porque ya cuando somos reactivos ya es muy tarde. Claro, claro. En el sector marítimo, logístico y portuario ya es muy tarde. Y se compara un poco con lo que hablábamos en antes, que tanto en este área como por ejemplo en la parte tecnológica o las necesidades que tienen los puertos o demás, si tú esperas un año, 6 meses, cuando ya muy bien tú dices, por ser reactivo ya eres tarde, o sea, ya estás tarde y ya los problemas son mucho más grandes que lo que se podría ir resolviendo ahora. Y me queda muy claro eso también de lo que tú mencionaste, de que es un trabajo continuo que hay que hacer para que las personas que están y viven cerca o se benefician de que los puertos estén en sus zonas y en sus áreas, entiendan de que es una relación simbiótica. O sea, si a los puertos le va bien, a la provincia le va bien. Si a los puertos le va bien, a las personas le va bien. Entonces, esto creo que es una forma muy buena de plantear mucho lo que hemos hablado, de que el beneficio de los puertos o el bien andar de los puertos impacta directamente en el país y en sus personas. Entonces, con esto dicho, Enrique, muchísimas gracias por la invitación. por haber Gracias. compartido el espacio. Enrique Clemán, presidente de la Cámara Marítima. Hugo Torrijos, como Gracias a siempre, ti, esto es Juan otro David. episodio más de Panamá Conectando al Mundo y nos vemos en la próxima edición. Saludos.